¿Soy yo? Sí, ¿no? Soy yo, ¿no? Es que yo con estas cosas no me entiendo bien, ¿eh? A ver, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, si hay problema con el sonido me lo decís si no cambiamos de micro, ¿vale? Que tampoco quiero yo que sea esto ahora una distracción. Bueno, lo primero, para mí es un placer estar aquí, ¿no? Me preguntaba antes Marco, ¿estás nervioso? Y digo yo, el día que deje de estarlo, dejaré de hacerlo. O sea, creo que cuando uno tiene que servir o tiene que actuar en la iglesia, en cualquier ámbito, ese nerviosismo de querer hacer las cosas como Dios manda, en este caso, creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, yo espero esta mañana poder transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre esta serie que estamos viendo, que no sé si soy yo. ¿Soy yo, Dani? ¿Sí? Espérate. ¿Ya? Mira ahora. Bueno, no sé si sabéis lo que es esto, esta imagen, que es el Paseo de la Fama, con donde hay unas estrellas donde colocan a actores o actrices que han tenido una carrera relevante. Esto no es como los Oscars. Los Oscars te lo dan por una película que has hecho, ¿vale? En este caso, ¿cojo el de mano mejor? Sí, ¿no? Entonces sabía que esto no. Sí, ahora, vale. Me tenía que dejar usar las dos manos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo que decía, esto lo que hace es que valora y premia una carrera cinematográfica importante en teatro, en cine. No es como el colofón a su trabajo, por decirlo así, ¿no? No son los Oscars, que es que ganas un premio por un hecho en concreto, ¿no? Entonces, estamos viendo en Hebreo ese salón de los héroes de la fe, ¿no? Esa sala donde aparecen los trofeos y los retratos de estos héroes de la fe, ¿no? Y yo quiero hablaros en concreto de José, ¿no? Y claro, cuando uno se acerca a este texto de Hebreo buscando qué va a resaltar el autor de la vida de José, yo me llevé, no voy a decir una decepción, ¿no? Porque cuando empiezas a estudiar te das cuenta que no, pero sí me llevé un poco un chasco, ¿no? Porque si puedes poner el versículo por ahí, Dani, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Por qué elige el autor inspirado por Dios esta parte de la vida de José? O sea, todos conocemos la vida de José, ¿verdad? Y vamos a hacer un resumen, ¿vale? Vamos a intentar hacer un orden cronológico de hechos que seguramente tú y yo hubiésemos colocado en este versículo antes que esto, ¿vale? Pero esto tiene un porqué y vamos a verlo al final, ¿no? Quiero que me acompañéis en este pequeño viaje por la vida de José para que vayamos descubriendo cómo cada una de las cosas que le fueron pasando tiene que ver con esto. Tiene que ver con ese mandamiento que él deja a Israel de qué hacer con sus huesos, ¿no? Bueno, la historia de José, como decía, creo que la conocemos casi todos, ¿no? Es una historia que se da en la escuela dominical, que trabajamos con los niños, pero tiene detalles y tiene aristas que es importante que resaltemos porque nos van a dar una visión de José realmente diferente en algunos aspectos, ¿no? Y yo voy a intentar hacer un viaje por las edades de José que realmente fueron trascendentes en su historia. Claro, quiero que me acompañéis. Los textos los iré leyendo según nos vaya haciendo falta, pero quiero que tengamos esto en mente, ¿vale? Vamos a empezar con José. Y el primer evento importante, por decirlo así, o que José es testigo, es cuando Jacob, su padre, y Esaú, que como comentaba Pepe el domingo pasado, estaban peleados, se reconcilian. Ahí tenía 6 años. O sea, él con 6 años veía que su padre se reconcilia con su hermano. Había un problema que no voy a repetirlo porque la semana pasada, si estás escuchando este podcast, el de la semana anterior lo explica perfectamente. Él es testigo de eso, con 6 años. Son cosas que van marcando, ¿vale? Luego, cuando tenía 11 años, nació su hermano Benjamín y su madre Raquel muere. Con 11 años, ¿vale? Un niño con 11 años, ya ha perdido a su madre. Seguimos un poquito más adelante. 17 años. José es vendido como esclavo. José es vendido como esclavo ¿por quién? Por sus hermanos, que querían matarlo. Lo que pasa es que lo convencen para que lo vendan. O sea, aquí hay chicos con 17 años, con 16. Imaginaros que tu hermano o tu hermana te vende. ¿Por qué? Porque José tuvo unos sueños donde el resto se inclinaban ante él. Con 17 años, no sé si antes había tenido sueño o no, pero para él serían importantes y trascendentes y quiso compartirlo con su familia. Y los hermanos sintieron envidia hacia él, por eso.
Es verdad que su padre lo quería mucho, que era el único hijo de Raquel, lo quería mucho. Pero sintieron envidia y pensaron en matarlo. Pero bueno, al final lo vendemos como esclavo. Lo venden por 20 monedas de plata. O sea, 20 monedas, que es lo que costaba un esclavo de 17 a 20 años. A Jesús fue por 30 porque era mayor. Pero era el precio estipulado de un esclavo. Lo venden sin saber qué va a ser de su vida. Y no se quedan ahí, sino que van a su padre y ¿qué le dicen? Que ha muerto. O sea, yo quiero que os pongáis en la persona de José. O sea, mis hermanos me venden, ¿vale? Y mi padre va a pensar ahora que estoy muerto. Para Jacob fue algo muy duro. O sea, muy duro. Algo que le costó mucho tiempo recuperarse. O sea, que pierdas a un hijo sin tener el cuerpo, sin saber nada. O sea, eso es muy duro. Pues este chico con 17 años va en un carromato de esclavos camino a Egipto con 17 años. Y yo pensaba una cosa. Después vamos a ver cómo José evoluciona en Egipto. Pero este niño con 17 años, este adolescente, este joven, traía un bagaje de formación de su casa. Sus padres habían invertido tiempo en él. Él conocía la palabra de Dios. Él era temeroso de Dios. Él sabía lo que Dios le pedía. Con 17 años. Y se acerca a la mayor civilización que existía en ese entonces, politeísta, con 20.000 costumbres, totalmente alejada de todo lo contrario de lo que él había mamado en su casa desde pequeño, y con la única y suficiente, como vamos a ver en su historia, ayuda y protección de Dios. No le quedaba otra cosa. Su familia le había traicionado. Bueno, pues tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos, que planeaban al principio matarlo, ¿vale? Con 20 años, ¿vale? Cuando José tiene 20 años, llega al trono Senusret II, que es el faraón que coexiste durante todo el tiempo que José está en Egipto, ¿no? Y esto es importante porque este faraón tiene una relación con José realmente bonita, o sea, y que habla de la importancia del testimonio con la gente que nos rodea, con nuestros cercanos, ¿vale? Bueno, José pasó trabajando en casa de Potifar y Potifar se dio cuenta, porque fue vendido a Potifar, Potifar era como un ministro del faraón, ¿vale? Una persona que estaba cercana al faraón y que llevaba asuntos del faraón de los cuales él se despreocupaba. Bueno, pues José empieza a trabajar en su casa y este hombre, que no es tonto, se da cuenta de que José es un administrador excelente, es un tío trabajador, es responsable, sabe lo que sería hoy en día un project manager, es capaz de llevar cualquier proyecto adelante, sin problema. Tanto es así que Potifar se despreocupa totalmente de sus negocios y solo se ocupa de comer. O sea, toma la llave de mi casa, toma la llave de mi empresa, tú te encargas de todo, yo con tener pan todos los días en la mesa y la comida, a mí con eso me basta. Y es curioso porque en el texto que habla sobre esto, que está en Génesis 39, que quiero leerlo porque me parece realmente interesante que lo tengamos en cuenta, dice que por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía, atención a esto, ¿vale? José tenía muy buen físico y era atractivo. Encima, después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo. O sea, no solamente era una persona trabajadora, una persona honrada, honesta, íntegra, sino que encima tenía buen parecer. Y dice la palabra que tenía planta y presencia. O sea, esas personas que llegan a un sitio y lo ves entrar y como que cambia el ambiente, pues Faraón se dio cuenta de eso y Potifar se dio cuenta primero. Este chico es diferente. Este no es como el resto de los esclavos que me traen. Este chico es diferente. Y a este chico yo le puedo ceder mi empresa para que la dirija. Y la lleva. La lleva hasta que la mujer de Potifar pone los ojos en él. Porque era guapo. Porque tenía planta, porque tenía presencia. E insiste en acosarlo una y otra vez. Hasta que la única vez que José entra en casa de Potifar y está a solas con su mujer, porque él siempre intentaba que hubiese otras personas allí, ella le hace una encerrona. Una encerrona que básicamente quiere tener relaciones con él. Y algo que estaba bien visto en la sociedad egipcia en ese entonces es que una mujer casada tuviese otras relaciones, no pasaba nada. O sea, José no hubiese... Pero José se negó. ¿Y por qué se negó José? O sea, ¿quién le decía a José que eso no estaba bien? No había Biblia. O sea, la historia del cristianismo, por así decirlo, estaba comenzando. Pero él traía un bagaje de su casa. Traía una educación.
Y él sabía que eso no agradaba a Dios. Y salió corriendo. Esto también es un ejemplo para los jóvenes. Si te ves en un momento de tentación, de peligro, corre. Quítate del medio, no estés ahí. Como José hizo. No miro atrás, adelante, corro, no mires atrás. Salió corriendo. Y la mujer, ante esa afrenta tan grande de que su esclavo la rechazase, ¿qué fue lo que hizo? Lo acusó. Lo acusó de haber abusado de ella. ¿Sabéis cuál era el castigo para un esclavo que abusaba de la mujer de su amo? ¿Cuál pensáis que será el castigo en el imperio egipcio? ¿Cuál será el castigo? La muerte. Pero a José no lo mataron por eso. ¿Y sabéis por qué? Porque a pesar de todo, Potifar sentía admiración por José. O sea, el testimonio de José había calado tan profundamente en Potifar que a pesar de lo que había hecho, no se vio con la determinación de pedir su muerte, sino que lo encerraron en la cárcel, pero no en una cárcel cualquiera, sino en la cárcel donde encerraba Faraón a los presos, que era diferente. Y lo llevan allí. Y es curioso cómo allá donde va José, cae en gracia y tiene la gracia de Dios delante de los demás. O sea, esto es otra cosa que podemos aprender. Cuando uno obedece, cuando uno cumple, cuando uno hace lo que Dios le pide, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Por muy dura que sea la prueba, porque José ni se defendió de la mujer de Potifar. Hay un juicio, vamos a defender, no tengo prueba. Nada. Si esto es lo que viene, esto es lo que viene. Y acaba en la cárcel. Pero es que en la cárcel pasa exactamente lo mismo. Que el jefe de la cárcel ve que José es que todo lo que le pido lo hace con excelencia. Es que es una persona a la que se le puede confiar. Toma, te haces cargo del resto de los presos. O sea, hay algo inaudito. Para que veamos realmente cómo Dios estaba con José. A pesar de todo lo que llevaba ya vivido con un chico con 17, que en este caso ya tenía 20 años. O sea, es una cosa que realmente seguramente muchos de nosotros, con la Biblia, con todo lo que tenemos, no seríamos capaces de soportar. Pero él también tuvo testimonio en la cárcel. Tanto es así que dos presos, el copero y el panadero que estaban allí, que cualquiera sabe por qué estaban allí, ¿no? Porque el faraón seguramente sería una persona caprichosa, ¿no? Y como te dice, ¿no? El faraón es el sol de la mañana y la estrella de la noche. Pero igual no le gustó el vino o el pan estaba duro. Y acabas en la cárcel. Tienen sueño. Y José siempre diciendo que viene la interpretación de Dios, esto es importante, él nunca se pone medalla. Él siempre habla que todo lo que él interpreta y da a los demás viene de Dios, no es por él. Da una interpretación que se cumple y les pide por favor cuando salgan que se acuerden de él, que está allí. ¿Se acuerdan de él? No, o sea, seguimos sumando, ¿vale? ¿José se desespera o pierde la fe, pierde la esperanza? No. Hasta que Faraón tiene un sueño. Hasta que Faraón tiene un sueño que nadie es capaz de interpretar. Que ni los sabios, ni los maestros, ni los más inteligentes de todo el reino son capaces de interpretar ese sueño. Y este copero se acuerda pues en la cárcel había uno que interpretó un sueño mío. Y lo llaman. Y da respuesta a sueños de Faraón. Tanto así que Faraón ve en él una persona en la cual confiar. Y Faraón ve que Dios estaba con él. Que esto muchas veces pasa de largo, ¿no? Pero esto es importante. O sea, yo pensaba, ¿ven los demás que me rodean que Dios está conmigo? O sea, porque en José todo el mundo lo veía. Lo veía Potifar, lo veía para Faraón, lo veía jefe de la cárcel. Todos veían que Dios estaba con él, que era diferente, que se podía confiar en él, que era una persona fiable. ¿Lo ven los que nos rodean nosotros? O sea, ¿ven mis compañeros de trabajo, mis vecinos? ¿Ven que yo realmente confío en Dios? ¿Que Dios está conmigo? José sale de la cárcel con 30 años, ¿vale? Con 17 llega esclavo a Egipto, ya con 30 años Faraón le da con un título como de virrey, o sea, es el segundo del faraón. Es una persona muy importante en Egipto, a pesar del origen que tiene y a pesar de creer en Dios. Se ha chocado totalmente con la cultura egipcia. En cambio, Faraón ve en él una persona en la cual confiar. Repito, es que esto es importante. O sea, es que el faraón, que como decía antes, era una persona caprichosa, una persona que era el sol de la mañana y la estrella de la noche, era todo. Ve en José una persona en la cual confiar por encima de todos los que tiene hasta ahora. Y lo pone
a cargo de esos 7 años de vacas gordas y esos 7 años de vacas flacas, ¿no? Si leéis el texto, que es muy interesante, dice que la producción que José consiguió en Egipto, llegó a un momento en el que ya no se podía calcular. O sea, las calculadoras lo daban para más. O sea, era ya incalculable, no se podía contabilizar de lo que José estaba consiguiendo con su administración. O sea, repito, es una persona que hacía su trabajo con excelencia, que siempre daba el honor y la gloria a todo lo que hacía a Dios y que tenía a Dios presente. Así está durante 80 años. O sea, 80 años. 80 años viviendo en Egipto, siendo segundo del faraón, administrando todas las riquezas de Egipto, siendo la mano derecha, decidiendo. Y cuando venían a pedir de otros países y de otros pueblos, venían a pedir alimentos en la época de las 7 vacas flacas, ¿sabéis lo que hacía Faraón? Lo que les decía. Y no habla con José. O sea, a mí dejarme y no hablar con él. A ese punto de delegar. O sea, como Potifar delegó todo menos la comida, pues exactamente igual. ¿Y qué pasa? Que si analizamos esto, porque para mí son los datos más relevantes, ¿no? Los que yo seguramente hubiese puesto en ese texto, si hubiese escrito hebreo, gracias a Dios no lo hice, ¿no? Pero si lo hubiese escrito, hubiese puesto ese texto. Cualquiera de estos, ¿no? De cómo mantuvo la fe a pesar de ser vendido, de cómo mantuvo la fe a pesar de ser acusado injustamente, de cómo mantuvo la fe a pesar de ser olvidado en la cárcel, después de haber hecho una promesa. Son los que yo hubiese elegido. Seguramente muchos de vosotros hubiese esperado encontrar alguna referencia a esto, ¿no? Pero antes de ver por qué viene eso, por qué habla de los huesos, hay dos cosas que me gustaría resaltar por encima de todo de la vida de José, que podemos aplicárnoslas de manera personal y que son totalmente prácticas, ¿no? La primera, que creo que solamente hay que tener un poquito de vista para darse cuenta, es que nada de lo que aconteció en la vida de José que fuese malo estaba basado en sus decisiones. O sea, él no hizo nada para que sus hermanos los vendiesen. Él no hizo nada malo para que lo acusasen de que había intentado abusar de la mujer de Potifar. Él no hizo nada malo para acabar en la cárcel, nada. O sea, todas las cosas que le pasaron malas no fueron por sus decisiones. Él no decidió, él decidía bien. Pero en cambio, tenía castigo. Y yo pienso, si ya es difícil asumir las consecuencias cuando nos equivocamos, ¿o no? Imagínate sin equivocarte. O sea, si ya es difícil asumir las consecuencias cuando nos equivocamos, imagínate si no te equivocas. Y encima recibes un castigo por lo que has hecho. O sea, es que yo no sé vosotros, pero yo estaría harto. O sea, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez? Y aunque el texto de la vida de José no refleja esos momentos de pena, de tristeza, de apatía, de enfado seguramente, hay un dato curioso, y es que José tiene 2 hijos, ¿vale? Que también habló Pepe la semana pasada, ¿no? Que son Manasés y Efraín. Y es curioso, y viene en el texto, cómo el nombre de sus hijos hace referencia a estos momentos duros que él ha estado pasando, ¿no? El primero se llama Manasés, que significa olvidar, y dice la palabra que me hiciste olvidar, me haces olvidar lo que ocurrió en mi casa. O sea, el nacimiento de ese niño le hace olvidar lo que ocurrió en su casa, con su familia, porque él seguía con ese daño en el corazón, ¿eh? O sea, eso no se borra de un día para otro. O sea, todo esto que le estaba pasando a José venía con una mochila grande, que era que sus hermanos lo habían vendido y que no podría volver a ver a su padre. Y el segundo, que es Efraín, viene a ser en hebreo fecundidad. O sea, es, a pesar de estar en esta tierra hostil, en esta tierra enemiga, tú me has hecho fecundo. Tú me has dado hijos. O sea, él veía bendición de Dios en todo lo que le pasaba. A pesar de las circunstancias, las veía, las vivía, las experimentaba. Por encima de todo. Y hay 2 cositas más de esta lista de hechos que ocurrió en la vida de José, ¿no? Que para mí resumirían toda su vida, ¿no? Y creo que son totalmente prácticas y son 2 versículos que todos conocemos y que para mí se personifican en la vida de José. El primero está en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. José buscó continuamente el reino de Dios como primera opción. No había segunda opción.
No había otras prioridades. La primera era el reino de Dios. La primera era la promesa de esa tierra prometida. Era la primera. Y cuando hacemos eso, cuando ponemos nuestra gana, nuestra energía, nuestra fe, nuestra entrega en buscar a Dios, el resto de cosas que dice ahí, esas cosas se refiere a lo que has de comer, a lo que has de vestir, a qué casa tendré, a mi trabajo. Cuando ponemos nuestra entrega total y nuestra fe en lo que tiene que ver con el reino, el resto de las cosas Dios nos las da. Y con José lo hizo, ¿eh? Con José lo hizo continuamente. Y, ¿sabes? Seguramente le dio más, o no es así, de lo que él esperaba. Segundo de Faraón, ¿de verdad? O sea, segundo de Faraón, que encima sus hermanos, cuando vuelven, por la historia sigue, no quiero alargarme mucho, sus hermanos vuelven porque tienen escasez de comida, van a Egipto a buscar, y José se da cuenta de que son ellos. Y los llama. Le pregunta por su padre y por Benjamín, por el pequeño que habían dejado allí, porque el padre tenía miedo de que le pasase a Benjamín lo mismo que le pasó a él, que se perdiese. Uno sí, dos no. Y él le dice, tráeme a Benjamín. Y pone a sus hermanos a prueba. Los pone a prueba. Hasta que uno de sus hermanos dice, yo me quedo como esclavo por tal de la vida, o sea, porque tú no te quedes con Benjamín, por soltarlo. Y José entiende en ese momento y ve que sus hermanos están realmente arrepentidos de lo que hicieron. Y se reconcilia con ellos. Y vuelve a ver a su padre. Y es curioso que José deja de ver a su padre con 17 años y retoma la relación con su padre en sus últimos 17 años de vida de Jacob. O sea, son estas curiosidades que hay en los textos, ¿no? O sea, José recupera todo eso. La relación con sus hermanos, la relación con su padre. Faraón tiene tanto aprecio de Jacob, del padre de José, que les dice, yo les doy, o sea, dale tierra, lo que ellos necesiten, lo que ellos quieran, que no les falte nada. O sea, el pueblo hebreo se asienta en Egipto. Gracias a José, a su testimonio. De hecho, cuando Jacob fallece, Faraón incluso le pide, lo enterramos bajo los ritos egipcios, o sea, le hacemos un entierro real. 70 días de luto por su padre. O sea, tú no haces eso por una persona que no te importa. Pero José importaba a Faraón. ¿Y sabéis por qué? Porque su testimonio era brutal, porque siempre confió en Dios, porque nunca dudó de la promesa de Dios y porque puso primero los ojos en el reino. Y Dios le dio el resto de cosas, no solamente a él, sino a su familia. ¿Vale? Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y la segunda cosa que veo en la vida de José que me parece increíble, que también este versículo resumen, es cuando Jesús dice, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. O sea, un niño de 17 años en medio de la cultura egipcia. Poco a poco con más poder, con más autoridad y con más bienes. Y no se corrompe. No se corrompe. O sea, muchas veces queremos que nuestra vida sea sencilla, que los problemas desaparezcan, que no estemos en medio de la dificultad. Y Jesús no está diciendo aquí, le está diciendo a Dios, no te pido que los quites de eso, de ahí no, sino que ahí donde están, en medio de esa dificultad, tú estés con ellos. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿noto a Dios en medio de mi dificultad? ¿Noto a Dios en medio de mis problemas? ¿O le pido a Dios que mis problemas desaparezcan? ¿O veo como José los problemas como una oportunidad de demostrar mi fe a Dios? O sea, José lo tenía claro, ¿eh? Lo tenía clarísimo. La promesa y Dios ante todo. Y Dios, no te voy a quitar de ahí, pero donde estás te voy a proteger. Te voy a poner en gracia delante de los que te rodean. Te voy a poner gracia delante de tu jefe. Delante de los compañeros de trabajo, delante de los vecinos, delante de cualquiera que esté contigo, va a notar que tú eres diferente. Estas dos cosas creo que son prácticas y que podemos aprender. Hay muchas más, ¿no? de la vida de José, ¿no? Pero, como decía al principio, seguramente nosotros hubiésemos elegido otro hecho de su vida para señalar aquí en el libro de Hebreos, ¿no? Sobre su fe, ¿no? Y es que hay algo que nos va a resolver esta duda, si la tenemos alguno, igual algunos ya lo sabéis, ¿no? Pero José buscó tres cosas cuando llegaron sus últimos días. La primera es la reconciliación y el perdón. José buscó reconciliarse con su familia, sus hermanos que lo vendieron y su padre. ¿Dónde vio José eso? Con 6 años, ¿verdad? O sea, las cosas que hacemos con nuestros hijos, aunque no creamos, quedan, ¿eh?
Y él vio como su padre buscó reconciliarse con su hermano. Lo vio. Y él necesitaba perdonar para avanzar. A pesar de todo lo que tenía ya. Pero eso estaba ahí, esa mochila. Y fue en ese momento cuando perdonó, cuando recuperó la relación con su padre, que su vida se restauró completamente, que soltó esa mochila. Eso es una cosa que buscó. La segunda es dar orden a su presente. O sea, José, y lo habló Pepe la semana pasada, a sus 2 hijos, decidme por favor, ¿qué podía haberle dejado José a sus 2 hijos siendo segundo de Faraón? ¿Qué pensáis? O sea, eres el segundo de Faraón, ¿qué le dejas a tus hijos? Lo que quieran, lo que quieran. ¿Qué quieres? ¿Tierra? ¿Qué quieres? ¿Ganado? ¿Qué quieres? ¿Poder? ¿Qué quieres? ¿Influencia? Todo. O sea, todo lo que tú pidas lo vas a tener y así te garantizo y me muero tranquilo sabiendo que mis hijos están materialmente cubiertos. ¿No nos pasa eso a nosotros muchas veces como padres? Que anhelamos que nuestros hijos tengan su realidad presente cubierta y la futura, que el día que yo falte, a ellos no les falte nada. Porque muchas veces los padres actuamos como, yo siempre pongo el ejemplo de las redes estas de seguridad en el trapecista, ¿no? Nuestros hijos salen del nido y se van andando por esos cables de acero. Y caen, pero cuando caen estamos ahí, ¿verdad? Y Dios está con nosotros, ¿no? Pero entendedme, estamos ahí. ¿Qué te hace falta? Una casa donde irte porque has perdido la tuya, aquí está la mía, aquí está la nuestra. ¿Qué te hace falta? Comida porque no tienes, aquí está la mía. ¿Qué te hace falta? Ropa, yo te la compro. O sea, todo eso, ¿no? Pero José, es que para todo era increíble. Iba más allá todavía. Él dijo, el mejor legado que puedo dejarle a mis hijos es que pertenezcan a las tribus de Judá. Es que mi padre le dé la bendición. Es que cuando haya el reparto, mis hijos tengan tierra allí. Porque esa es la promesa de Dios. No quiero ni la fama de Egipto, ni la influencia, ni el poder, ni el dinero, no quiero nada de eso. Quiero que mi padre bendiga a mis hijos, tanto así que los hace como suyos, como si los adoptase como suyos, y les dan el reparto de las tierras. Presente ordenado. O sea, José ordena su presente, restaura el pasado, ordena su presente y le queda el futuro. Corto, porque estaba a punto de morir, pero con esperanza. O sea, él tuvo desde el principio la esperanza en la promesa de Dios. Y dice que José muere en Egipto a los 110 años, ¿vale? A los 110 años José muere en Egipto. Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd, pero no fue sepultado. O sea, el cuerpo de José no estuvo bajo tierra, no una pirámide, no, estuvo en un ataúd, pero ahí en medio. No fue sepultado ese cuerpo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, su bisabuelo, a Isaac, su abuelo, y a Jacob, su padre. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. O sea, José murió diciendo, hay una promesa que le dio a mi bisabuelo y es la tierra prometida, que mi bisabuelo le contó a mi abuelo y que mi abuelo le contó a mi padre y que mi padre me ha contado a mí. Fijaros la importancia que tiene la educación y la transmisión de valores en la familia. Si esto no existe, las familias se rompen, ¿eh? O sea, si nuestros hijos no son capaces de entender lo que Dios ha hecho en tu vida, como, vamos, en el Antiguo Testamento hay montones de textos, entre ellos este un poco más adelante, que cuando José falta y esa generación se pierde, el pueblo se pierde. Y básicamente es porque no hay una transmisión de valores. Porque no hay un legado. ¿Qué legado le dejas a tus hijos? ¿Qué legado le dejamos a nuestros hijos? Aquí está claro que desde Abraham hasta José hubo esa transmisión. Se contaron, se sentarían de noche en la candela, no sé, de rodillas en los regazos de su abuelo y le contaría, pues Dios me prometió esto y me ha dicho que nuestra nación será como la arena de la playa, como la estrella del cielo. Y José se quedaba con eso. Y yo me imagino a José pensando en eso con 17 años en el carro de los esclavos, en la cárcel, cuando fue acusado de haber abusado de la mujer de Potifar. En todo ese momento él pensando, hay una promesa que Dios ha hecho a mi bisabuelo, a mi abuelo y a mi padre. Y yo creo en esa promesa. Porque Dios es fiel. Yo creo en esa promesa. Bueno, José da esas instrucciones, ¿no? Fue Moisés, tiempo ya, ¿vale? Tiempo ya.
el que se llevó los huesos de José cuando Israel salió de Egipto. O sea, fijaros el compromiso que tenía el pueblo con esa promesa que le ha dicho José. El día que nos vayamos de aquí, a mí me lleváis, ¿eh? Mis huesos los lleváis. Y más curioso que habla de huesos porque él sabe que quedaba tiempo para eso. ¿Vale? Aunque a pesar de los procesos de embalsamiento de los egipcios y demás, sabía que daba tiempo para eso. Ya veremos cuánto. Pero mis huesos los lleváis de aquí. Y es Moisés quien se los lleva, ¿no? Los huesos de José tenían ya 360 años en el ataúd en Egipto. Y sabéis una cosa que es interesante, y yo pensaba, imaginaros ese padre andando con su hijo y el ataúd ahí, ¿no? Y que su hijo le pregunte, ¿y eso de quién es? Pues ese quién es. Y ese es José. ¿Y qué hace ahí? Pues está esperando que lo enterremos en la tierra prometida. O sea, hasta después de muerto, su testimonio recordaba al pueblo que había una promesa y que él creía en esa promesa tanto que ahí seguía, esperando que sus huesos fuesen enterrados en la tierra prometida. 360 años después. O sea, imaginaros el testimonio que eso es, ¿no? Que eso, durante ese tiempo sus huesos recordaron la promesa de Dios. Unos 400 años después de su muerte, ya fue enterrado por Josué. O sea, 400 años después, más o menos. 415, 420 años después, fue enterrado por Josué. O sea, tardó 400 años desde que José murió hasta que fue enterrado a la tierra prometida. O sea, José murió en Egipto y fue enterrado a la tierra prometida. Nosotros morimos en la tierra y recuperaremos nuestra vida en la otra tierra prometida, la que nos espera arriba. O sea, él lo tenía claro, lo tenía clarísimo. Y no hubo un solo día en la vida de José en la que no fuese lo más importante la promesa de Dios sobre la tierra prometida. Y yo pienso también, y vuelvo a pensar, ¿tenemos nosotros ese hábito de ser consciente de que nos espera una vida eterna? O sea, ¿cuántas veces pensamos en la vida eterna? ¿Cuántas veces pensamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros? Yo soy sincero, no lo hago mucho. Voy a empezar a hacerlo más a partir de ahora, ¿vale? Pero no lo hago mucho. Y es eso lo que mantuvo a José durante tantos años fiel y constante. El saber que había una promesa que estaba por encima de él. Y la promesa de la vida eterna que tenemos está por encima de nosotros. Es más, nosotros tenemos todavía más trabajo, porque tenemos que llevar a los que nos rodean a que conozcan esa verdad y estén con nosotros. Tenemos una gran comisión, como dice el Evangelio, que es salir, ir, buscar, predicar y discipular a los que nos rodean. ¿Para qué? Para que compartan esa tierra prometida con nosotros. José lo tenía claro, ¿vale? La vida de José se basaba en creer en Dios más allá de lo que él podía ver. La vida de José se basaba en creer en Dios más de lo que él podía ver, porque él durante muchos momentos vio dificultad, pero él seguía viendo esa promesa que Dios tenía para su pueblo y de la cual era parte él, porque gracias al testimonio de José, el pueblo entró en Egipto. Gracias a él. Después salió, conquistó tierra prometida, pero él dio el primer paso. Entonces nosotros, en nuestro contexto, en nuestro entorno, tomemos el ejemplo de José. Busquemos ser de testimonio, busquemos ser de referencia, busquemos que los demás vean a Dios en nosotros. José miró hacia adelante y creyó en sus promesas. ¿Miramos nosotros hacia adelante y creemos en sus promesas? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Sabéis? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su parte está ahí, pero ¿está la nuestra? Pon otra vez la imagen, Dani, del principio, porfa. Esa estrella, como decía al principio, simboliza una carrera de éxito en el mundo del cine. José está en el libro de Hebreo, José está en este libro, está con esa parte de su vida que son sus huesos, porque es una referencia, es un reconocimiento a toda su vida. O sea, con José no podemos quedarnos con una cosa solo, sino con su vida completa. Y toda su vida habla de que él creyó en la promesa que Dios le dio a su pueblo de una tierra prometida. Así que si Dios no cambia, si Dios es el mismo, la labor está en nosotros. ¿Vale?
acerquémonos a Dios con corazones humildes, corazones sencillos y pidámosle que esté con nosotros, que nos ayude en medio de lo que estemos pasando, que nos bendiga, que nos muestre su presencia allá donde estamos y que los demás puedan verla. Y que confiemos, la canción que hemos cantado, que creo que la acabamos de cantar otra vez ahora, en ti confiaré siempre. Vamos a orar. Sí, Dios Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es rica en ejemplos, Señor, y nos reta continuamente, Señor. Gracias por la vida de José, Señor, por lo que Él nos dejó aquí, Señor, por los retos, Señor, por la transmisión que podemos tener, Señor, de conocimiento de tu palabra y de tus promesas, Señor. Ayúdanos a ser nosotros también conductos, Señor, y canalizadores de esas promesas en nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestro trabajo, en nuestro bloque de vecinos, Señor, allá donde quiera que estemos, Señor, que los que nos miren puedan ver a Dios, Señor. Ayúdanos a confiar en ti a pesar de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a no apartar los ojos de tu presencia, Señor. A mirar siempre arriba, Señor. A saber que a pesar de las circunstancias, cuales quieran que sea, tú estarás con nosotros, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Señor, por esa cruz que nos recuerda el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, y gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por esa promesa que tenemos de vida eterna, Señor, por ese galardón que tenemos en nuestra vida, Señor, por esa alegría que es pensar que estaremos eternamente contigo, Señor, y que cualquier dificultad que vivamos aquí no tiene comparación con lo que tú nos tienes preparado, Señor. Gracias por todo en tu santo nombre. Amén. Muy bien.